Romanos capítulo 1 y vamos a leer del verso 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La última vez que estuvimos estudiando esta carta, hace 2 semanas, comenzamos a leer a partir del verso 18, y en aquella ocasión les explicaba que a partir del verso 18 es cuando el apóstol Pablo comienza de lleno a explicar el Evangelio. Recordamos que ese es el motivo principal por el cual el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, y lo leímos también, pero lo recordamos en el versículo 15, donde dice el apóstol Pablo: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces ese es el motivo principal del apóstol Pablo al escribir esta carta, anunciarles el Evangelio. Y decíamos, no a incrédulos, no a personas que no conocían al Señor, la palabra del Señor, sino a la iglesia que estaba en Roma, que necesitaban aprender más puntualmente, más exactamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos también de la necesidad de nosotros, de la iglesia de este tiempo, que nosotros tenemos también de conocer más exactamente el Evangelio de Jesucristo. Y como bien decía nuestro hermano Enrique, el apóstol Pablo comienza de lleno en su proclamación o en su enseñanza del Evangelio con la parte, podemos decir, más difícil o más ríspida, y que tiene que ver con la dureza con la que nosotros percibimos el Evangelio cuando lo escuchamos por primera vez. No empieza el apóstol Pablo, y no es casualidad, no empieza hablando de las cosas agradables al oído del ser humano. No empieza hablando de las bendiciones, de las cosas que nosotros solemos hablar, ¿verdad?, cuando compartimos el Evangelio con el ánimo de atraer a las personas en el primer instante, sino que empieza con lo más difícil. Y aquí en mi Biblia, traducción Reina Valera, arriba del versículo 18, tiene un título que dice la culpabilidad del hombre. Entonces lo que estamos mirando aquí a partir del verso 18, que comenzamos hace 2 semanas, y durante todo el capítulo número 1 y hasta el capítulo 3, versículo 20, vamos a estar escuchando esta argumentación del apóstol Pablo, y que el propósito específico del apóstol Pablo y de la palabra de Dios es de convencer precisamente al ser humano que delante de Dios es culpable. Y lo que miramos también aquí es de que el apóstol Pablo no se dirige a un determinado grupo de personas, no se dirige únicamente a los gentiles, a los griegos, no se dirige únicamente a cierto grupo de personas que practican cierta clase de pecados, sino que se dirige a todos los seres humanos, a todos los hombres, a todas las mujeres, de todas las edades, en que estén ya en condición de poder entender lo malo, el pecado. En el capítulo 3, verso 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, esa es la argumentación principal del apóstol Pablo, de convencer a los hermanos, a quien él escribió originalmente, de la iglesia que estaba en Roma hace alrededor de 2000 años, que todos ellos eran pecadores. Convencer en este tiempo a la iglesia cristiana de este tiempo que vivimos, y a todas las personas en general, que todos nosotros somos pecadores. Es una diferencia muy grande que hay entre nosotros como creyentes, como cristianos, y entre aquellos que no han recibido al Señor Jesús en su corazón. Es de que nosotros somos pecadores que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo,
que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, pero que no negamos que en nuestra naturaleza todavía hay un remanente de pecado, y eso lo podemos comprobar nosotros en nuestra experiencia diaria, todos los días. Pero que hay otro grupo de personas que igual que nosotros son pecadores, pero que la gran diferencia es que no han sido redimidos, que no han sido perdonados, que no han sido justificados, y que por lo tanto están en este momento bajo la condenación de Dios. Y como dice en Efesios capítulo 2, en los primeros versículos, que son hijos de ira, que están destinados a la ira de Dios. Entonces el propósito del Señor, de su palabra, del apóstol Pablo, al convencer a las personas, a los seres humanos, de que somos pecadores, de que son pecadores, de que están aquellos que no han sido redimidos por la sangre de Jesucristo bajo condenación, es precisamente que al poder comprender, al poder entender esa gran verdad, ellos puedan acudir a Dios en arrepentimiento. Porque ¿cómo podemos nosotros llegar delante de Dios si no existe esa conciencia en nosotros de que somos culpables? Y aquí podemos ver precisamente una de las grandes necesidades de que en la iglesia la gente conozca esta gran verdad. Porque como lo hemos repetido en algunas ocasiones aquí, que mucha gente llega a los caminos del Señor, pero no por el motivo principal que es ese, por causa del pecado, sino que mucha gente llega a los caminos del Señor por otras necesidades que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra culpabilidad delante de Dios. Entonces, cuando escuchan hablar las cosas amables, por decirlo así, del Evangelio, cuando escuchan hablar de las bendiciones, cuando escuchan hablar de las sanidades, de las prosperidades, de las bendiciones económicas, de los problemas familiares que todos nosotros llegamos a tener en algún momento, ellos acuden inmediatamente en busca de solución para esos problemas. Pero el problema principal de ellos y de todos nosotros, que es la culpabilidad, que es el pecado, no queda resuelto. Por lo tanto, podemos decir sin lugar a dudas que en este momento, domingo, donde muchas iglesias están reunidas, muchas personas que se consideran a sí mismos creyentes, cristianos, que están en una iglesia, podemos decirlo, basados en la palabra de Dios, que verdaderamente no lo son, que no han procedido a un arrepentimiento genuino, porque nadie les ha explicado a ellos que son culpables delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo, al comenzar con esta explicación, con esta argumentación, él comienza hablando de lo que se conoce como la revelación general, que los teólogos llaman como revelación general, y que habla de que Dios se reveló al mundo, reveló su existencia, su realidad al mundo por medio de su creación. En el verso 20 leíamos la semana antepasada, en donde dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos ha creado con un intelecto, con un razonamiento, con una capacidad de poder entender, de poder comprender. Cuando nosotros miramos cosas tan maravillosas en la naturaleza de la creación de Dios, y de preguntarnos y decirnos quién pudo haber creado semejante maravilla, y nosotros mismos llegar a la conclusión y decir no pudo haber sido alguien más sino Dios mismo. Al observar, al mirar libros que nos hablan de las maravillas de la naturaleza, nosotros no podemos más que llegar a la conclusión de que verdaderamente hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Y cuando se adentra uno un poquito más, ¿verdad?, a estudiar o a conocer un poquito de los avances de la ciencia, nosotros que tenemos la fe en Dios, se confirma aquello y podemos decir, bueno, pues no cabe la menor duda. Si alguna pequeña duda me quedaba, no cabe la menor duda que el mundo donde vivimos no fue creado al azar,
sino que hay un Dios verdaderamente que creó todas las cosas y que es merecedor de la gloria, de la honra y de la alabanza. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué hay personas que no son ignorantes de la ciencia, que al contrario tienen conocimiento científico, pero que ese conocimiento, en lugar de acercarlos a Dios y de poder exclamar una alabanza maravillados al observar aquella creación, simplemente niegan que haya un Dios que haya creado todas estas cosas? Entonces aquello que debió haber sido para bendición de ellos, el entendimiento, el razonamiento, ha venido a resultar para condenación. Porque la palabra de Dios nos dice, en la última frase de este versículo 20, dice, de modo que no tienen excusa. Si alguna persona no ha escuchado la palabra de Dios o no la llega a escuchar a lo largo de toda su vida, no tenemos excusa, no tienen excusa, porque como dice el Salmo 19, los cielos anuncian su gloria y el firmamento las obras de sus manos. Por todas partes nosotros podemos mirar el testimonio de la palabra de Dios, de la creación magnífica y maravillosa que Dios ha hecho. Pero ese conocimiento para ellos, les repito, se ha convertido en una condenación para ella, porque niegan que haya un creador del mundo donde nosotros vivimos y del universo. De hecho, disfrutan de las bendiciones de Dios, disfrutan de todo lo que Dios ha creado, mas sin embargo, lo niegan y no agradecen sus bendiciones. Y en el verso 21 comienza donde acabamos de leer hace unos momentos, en donde el apóstol Pablo confirma esa gran verdad y dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice, habiendo conocido a Dios, no se refiere que le han conocido como su Señor y como su Salvador, sino que le han conocido precisamente por esa revelación que a Dios le plació darnos, la revelación general de su naturaleza, de sus obras que Él ha creado. Las personas han conocido a Dios, mas sin embargo no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. A pesar de las evidencias que nos rodean por todas partes, el ser humano se ha negado a reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Y se ha negado a glorificarle, a alabarle y a darle gracias. Sigue diciendo el verso 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros leemos acerca de estas personas que tienen un conocimiento tremendo, que han llegado a inventar inventos tremendos y que han sido de gran utilidad en el mundo, y podemos mirar la gran sabiduría que ellos tienen, sabiduría humana, pero luego cómo miramos cuando ellos opinan acerca de las cosas espirituales y de las cosas de Dios. Simplemente nosotros podemos mirar cómo se tropiezan, cómo se resbalan, porque son dos conocimientos diferentes, dos sabidurías diferentes. Santiago dice en su carta que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, la que viene de Dios, es la sabiduría perfecta, la que nosotros necesitamos conocer. Cuando nosotros escuchamos los argumentos de estas personas, nosotros que hemos creído en Dios a través del Evangelio, pero que la naturaleza nos confirma verdaderamente que tenemos un Dios poderoso, un Dios verdadero, el Dios. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquel conocimiento que ellos tienen, en lugar de llevarlos a conocer al Dios verdadero, hizo que ellos se inflamaran de orgullo en sus corazones, y donde se desecha la verdad, donde se desecha la luz de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, en lugar de la luz y de la verdad, toma su lugar las tinieblas, la oscuridad, la ignorancia. ¿Y cómo podríamos nosotros llamar, hermanos, a una de estas personas, científicos, sabios, poderles llamar que son ignorantes en cuanto a las cosas de Dios? Hechos 17, versículo 30, nos relata
el escritor Lucas, cómo Pablo llegó a Atenas. Atenas era la capital de Grecia, en donde en ese tiempo estaba en auge la filosofía. Filosofía literalmente significa amor a la sabiduría, en donde estaban los grandes sabios, los grandes filósofos. Entonces llegó el apóstol Pablo a ese lugar y cómo miró la ignorancia que ellos tenían en cuanto a las cosas espirituales, y comienza ellos a compartirles la palabra de Dios. Y en un punto de su predicación, de su enseñanza a estas personas, les dice en el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está hablando delante de personas sabias, de filósofos, de personas entendidas, con un coeficiente intelectual alto. Mas sin embargo, en su enseñanza, el apóstol Pablo les dice esto. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando Jesucristo aún no había venido, cuando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no había sido revelado en toda su amplitud, el Señor pasó por alto esta ignorancia. Pero ahora que ha sido manifestado que Jesucristo vino a este mundo a morir por los pecadores y que hay un evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando, entonces dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, bajo este conocimiento del evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. Entonces hay una ignorancia espiritual en el corazón, no solamente de los sabios, de los científicos, sino de todo ser humano, de toda capacidad intelectual alta o baja. No terminaron la primaria o tienen una maestría, un doctorado. Hay una ignorancia acerca de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Pero haciéndome un poquito más dando un pasito más para adelante, también me atrevo a decir que hay una ignorancia acerca de las cosas espirituales como están escritas en la palabra de Dios dentro de la iglesia cristiana. Hay mucho desconocimiento realmente de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a temas importantísimos que todos nosotros deberíamos de saber. Y esto que estoy hablando es algo público, es algo que muchos cristianos, que muchos escritores comentan en sus libros y repiten una y otra vez dentro de la iglesia cristiana. Hay mucha ignorancia espiritual. Hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios que sí han procedido al arrepentimiento, pero que no han crecido en cuanto al conocimiento de la fe en que ellos han creído. Por eso estamos mirando aquí una carta profunda que escribió este hombre para una iglesia cristiana, para que podamos conocer nosotros en este tiempo las verdades grandiosas y maravillosas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, nosotros tenemos que entender que aún así el razonamiento del ser humano es limitado. Que aún el razonamiento, el intelecto que el ser humano pueda tener, tenemos nosotros que saber que ese intelecto está contaminado por el pecado. Que el ser humano está gravemente contaminado por el pecado en todas las áreas de su vida. Y que si Dios dotó al ser humano con inteligencia, por su gracia, ¿verdad?, común hacia todas las personas para beneficio de la humanidad, también debemos de entender que esa inteligencia está contaminada por el pecado. De manera que cuando las personas comienzan a saber cada vez más, lo que comienza a suceder es que el corazón se comienza a envanecer, se comienza a enorgullecer por ese pecado que hay ahí. De hecho, la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece, hablando de un conocimiento sin amor, sin Dios en medio de él. Entonces, el ser humano está contaminado por el pecado y esa inteligencia no le alcanza para llegar a conocer en toda su expresión y en toda su dimensión al Dios del que nos habla la palabra de Dios. Cambiaron la verdad por la mentira, dice el verso 25 más abajito, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Donde uno hace a un lado la verdad,
aquel corazón, aquella mente, aquel entendimiento no puede quedar neutral, sino que las tinieblas ocupan el lugar de la verdad y de la luz. Juan capítulo 3, versos 19 y 20, el escritor Juan acaba de mencionar ese versículo maravilloso, conocido por todos nosotros, Juan 3, 16. Pero en el versículo 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿cuál es la raíz, la verdadera razón por la que los seres humanos desechamos la luz? La verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es el verdadero motivo? Porque el apóstol Pablo, en el verso 20, donde les leí hace unos momentos, en la última frase, donde dice: de modo que no tienen excusa. O sea que ningún ser humano tiene excusa delante de Dios. Pero ¿cuál es la razón entonces que desechan, o que nosotros en algún momento desechamos la verdad? Y el apóstol Juan, lo dice claramente: porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la verdad de Dios, la palabra de Dios, Jesucristo mismo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas, es decir, desecharon la luz, desecharon la verdad. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces la palabra de Dios, la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo caminando en este mundo, la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, sus actitudes, su manera de vivir, era un profundo reproche para la humanidad en donde vivía. Al mirar el estilo de vida, la manera en que el Hijo de Dios vivía, eso en sí mismo era un reproche para la humanidad. Pero luego al hablar su palabra, al hablar su enseñanza, hermanos, una enseñanza pura, profunda, que simplemente alumbraba la pecaminosidad que hay en nosotros, que nos redarguye en nuestros corazones, que nos reprende profundamente hasta el día de hoy. Aún nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, y que seguimos siendo alumbrados por la verdad de la palabra de Dios, a veces nos hiere, nos golpea, ¿verdad? Porque nos descubre partes íntimas, podemos decir oscuras todavía, que hay en lo profundo de nuestro corazón. El versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces las personas se apartan de Dios simple y sencillamente cuando miran el fruto de un verdadero, genuino creyente cristiano que está viviendo conforme a la palabra de Dios, y se convierte en un reproche para aquel que no vive así. Pero al escuchar la enseñanza del verdadero evangelio, hermano, del evangelio puro, del que el Señor Jesús anunció, o huyen corriendo tremendamente para no ser alumbrados por esa verdad, o son tocados, son confrontados cuando el Espíritu Santo llega aplicar esa palabra en la vida de las personas, y caen rendidos a sus pies reconociendo su pecaminosidad. Pero simplemente aquellos que se apartan, que rechazan que Dios es real, es simplemente porque al escuchar de lo que se trata esto, pone en evidencia la manera en que ellos están viviendo lejos de Dios. Aunque Dios se reveló de esta manera, en la revelación general, en la hermosa naturaleza que nosotros miramos y que sabemos nosotros que es creación de Dios, sin embargo las personas, aunque pueden reconocer que hay un Dios que creó todas las cosas, si ellos quisieran hacerlo así, la única manera que nosotros podemos conocer a Dios, que la gente puede conocer a Dios, es por medio de la predicación del evangelio. No podemos nosotros explicar las maravillas de la naturaleza de la creación de Dios y por medio de ellas llevar a las gentes a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que podemos hacer con eso es dar un testimonio
de que tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios creativo en gran manera. Pero no es por medio de la sabiduría humana, hermanos, en que las personas van a venir al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo único que nos lleva rendidos a los pies de Jesucristo es escuchar su evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 20 al 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, ¿qué estamos diciendo nosotros? Que estamos menospreciando la sabiduría, que estamos menospreciando el conocimiento, por decirlo así, de alguna manera, el conocimiento secular que hay en este mundo. Vamos a decirle a nuestros hermanos jóvenes que están estudiando que se salgan de la escuela porque el conocimiento no sirve para nada, de ninguna manera. El conocimiento viene de Dios. Dios nos ha provisto a nosotros de un razonamiento, de un entendimiento. Pero cuando tú le rindes todo a Él, le rindes todo lo que traes en ese momento, tus conocimientos que tú adquiriste durante tu vida, se los rindes a los pies de nuestro Señor Jesucristo y Dios usa todo lo que tú tienes. No estamos menospreciando la sabiduría de ninguna manera, estamos diciendo que la sabiduría, lejos de llevar al ser humano a Dios, lo aleja de Él. Porque estamos contaminados, repito, por el pecado. ¿Cuántos tenemos la experiencia, hermanos, que comenzamos a aprender un poquito más? Que que Dios nos comienza a dar luz poco a poco, irremediablemente viene algo aquí, una tentación de orgullo, de vanidad, de vanagloria. Dios en su misericordia no derrama todo lo que nosotros necesitamos saber de un solo golpe, porque nos volveríamos locos. Poco a poco el Señor nos va dando luz de sus grandes verdades porque somos débiles. El apóstol Pablo escribió, tenemos este tesoro en vasos de barro, porque somos frágiles, nos podemos quebrar. De hecho, nos quebramos, morimos, o algo pasa con nosotros y otro ocupa nuestro lugar. Somos débiles y debemos de reconocer que somos fáciles para enorgullecernos. Entonces la sabiduría, dice aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y no habla de una locura porque sea ignorante, porque sea un conocimiento que cualquiera puede tener. Porque algunos malentienden, ¿verdad? Dicen, no, pues no necesito estudiar, nada más lo que lea, van a ser salvos por medio de la locura de la predicación. No, es un conocimiento profundo. Es un conocimiento que también tenemos que usar nosotros la razón, el entendimiento. Que tenemos que pasar tiempo, horas en el estudio de la palabra de Dios a los pies de Jesucristo. Sometidos al señorío de Dios, a la influencia del Espíritu Santo para que nos revele nos ilumine y podamos comprender esas grandes verdades. Es locura la predicación porque va en contra precisamente del conocimiento y de la sabiduría de este mundo. Pero la única manera que nosotros vamos a conocer a Dios, hermanos, que la gente va a conocer a Dios que no le conoce, es el Evangelio. La única manera que nosotros vamos a conocer más a Dios, vamos a tener un entendimiento más completo, más perfecto de quién es Dios, es por medio del Evangelio de Jesucristo. La única manera que nosotros vamos a saber cómo debemos de vivir en esta vida, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que relacionarnos, es por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como se los he dicho una y otra vez, esto no lo vas a adquirir sentándote un domingo por semana, escuchando una predicación de 45, de 1 hora. Esto lo vas a entender, lo vas a comprender cuando tú te sometas a Dios y pases tiempo en oración y en el estudio de su palabra. De ninguna manera Dios menosprecia la sabiduría. Él viene de Dios. Son los hombres, somos los hombres los que nos hemos envanecido en nuestros corazones y eso ha traído tinieblas al corazón
del ser humano. Cuando escuchamos expresiones, comentarios de hombres que tienen un entendimiento, un conocimiento, miramos que resbalan terriblemente en las cuestiones espirituales, porque ese es un conocimiento que únicamente da Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba hablando a esta iglesia, y en medio de aquel tiempo, en medio de una gran moda, de un gran auge de la filosofía, del conocimiento. Pero en estos tiempos es igual, hermanos. Es igual. La ciencia ha avanzado tremendamente. Hablando de la soberbia y del envanecimiento de muchas personas, si pudieran darse cuenta que lo que ellos saben no es ni la trillonésima, por decir una frase, parte de lo que hay por saber. Cuando leemos poquito acerca de en lo que consiste el ADN humano, que está encapsulado en una microscópica organismo del ser humano, podemos mirar que los hombres que se envanecen por algo de conocimiento que tienen no es ni la trillonésima, les repito, por decir algo, parte de lo que hay por conocer. Pero cuando nosotros hablamos del entendimiento del conocimiento de Dios, todo el conocimiento, toda la sabiduría pertenece a Dios. Pero cuando miramos esa parte espiritual de Dios, podemos entender que es una sabiduría y un conocimiento que jamás nosotros vamos a alcanzar a comprender mientras estemos en este mundo. Que si nosotros nos dedicamos las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida a estudiar las cosas de Dios, nunca las vamos nosotros a poder comprender totalmente. Mas sin embargo, aún así nosotros tenemos que pasar tiempo en el estudio de la palabra de Dios. El salmista David, en el Salmo 139, el verso 6, todos conocemos este salmo, vamos a leer unos versículos nada más, sabemos de lo que habla, pero en el versículo 6, él expresa esta frase: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Cuando está hablando de las obras de Dios, de las maravillas de Dios, él dice estas palabras: tal conocimiento es demasiado para mí. Aquel que ha rendido su vida a Jesucristo, lejos de envanecerse, se humilla delante de Dios. Cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos humillamos por primera vez delante de Dios, reconociendo que somos pecadores, porque esa es la mayor humillación que el ser humano debe de tener en esta vida. Un día reconocer que es pecador. Hemos mirado, hemos comprobado, hemos observado, lo hemos mirado en nuestra propia vida personalmente, que es tan difícil dar nuestro brazo a torcer y decir: sí, soy pecador, soy una mala persona. El poder estar de acuerdo con la palabra de Dios y en lo que ella dice, específicamente en lo que el apóstol Pablo está argumentando, que somos culpables delante de Dios, que estamos bajo condenación. El reconocerlo y el decir: sí, estoy mal. Ahora llegamos a ese punto nosotros a veces y reconocemos: sí, estoy mal. Pero no pasamos de ahí. Porque la mayor humillación queda culminada cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente. Procedemos a un arrepentimiento genuino y decimos: sí, estoy mal y le voy a dar la espalda a eso y me voy a volver a Dios. Esa es la humillación donde del orgullo del ser humano queda hecho pedacitos, queda hecho trizas. Entonces lleva una vida humilde delante de Dios, adquiriendo el conocimiento de Él, y aunque a veces hay la tentación de enorgullecernos, de envanecernos, finalmente nosotros quedamos humillados delante de Dios ante tal conocimiento, como dice David: maravilloso, es maravilloso para mí, es alto, no lo puedo comprender. El verso 14 dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Cuando nosotros nos rendimos delante de Dios y comenzamos a entender y a comprender las maravillas de Dios, eso hace expresar alabanzas de nuestros labios. ¿Por qué la gente no alaba a Dios?
¿Por qué los cristianos en este tiempo no alaban al Señor en espíritu y en verdad? O por un lado están fríos ahí, sin adorar con pasión, o por otro lado están desbaratándose en una emoción que nada tiene que ver con una adoración a Dios. ¿Por qué los cristianos, muchos creyentes, no adoran a Dios en espíritu? Íntimamente sí, en la emoción, pero también en la verdad. Precisamente porque no profundizamos en ella, porque no nos maravillamos en las grandes y maravillosas obras de Dios. Y la única manera que lo vamos a hacer es conociendo el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. El verso 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. En este tiempo que vivimos, al igual que en el tiempo del apóstol Pablo, estamos rodeados de un culto a la sabiduría. Estaba investigando un poco acerca de cuándo empezó el auge de la ciencia en esta era nuestra. Encontré que en el siglo XVIII comenzó una era que se conoce como la era de la ilustración o de la razón, que dejaba atrás lo que los historiadores llaman como el oscurantismo, que fue una bendición porque empezaron a surgir inventos que fueron para gran beneficio para la humanidad, la electricidad, de ahí la luz, el teléfono, muchas comodidades que hoy tenemos son gracias a esa época, a esa era, pero también vino un envanecimiento, un endurecimiento en el corazón humano. Si usted escucha un argumento de un ateo, uno de los principales argumentos es que en la época antigua aún muchos científicos eran creyentes. ¿Por qué? Porque la ciencia no había crecido, porque había mucha ignorancia. Hoy, que ya lo sabemos todo, que la ciencia nos ha sacado de muchas dudas, no es necesario creer en Dios. Es el envanecimiento, el endurecimiento, se envanecieron en sus corazones, hicieron a un lado la verdad de Dios y las tinieblas cubrió sus corazones. Por eso la única esperanza, hermanos, que nosotros tenemos es esta luz, la luz de la verdad, de la palabra de Dios, que ilumina el entendimiento, el corazón del hombre, que nos hace nosotros comprender la verdad. Cuando hablamos de la verdad, no estamos hablando de una verdad, de la verdad religiosa, de la verdad espiritual, aparte de la otra verdad secular, científica, no, de la verdad completa, entera, que es la verdad de Dios que lo abarca todo, en todas las áreas, en todas las partes de la vida. La verdad de la palabra de Dios es la única esperanza que nosotros tenemos, pero la tenemos que conocer. Tenemos que profundizar nosotros en ella. Profesando ser sabios, dice el verso 22, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano por naturaleza es un adorador. El ser humano por naturaleza necesita postrarse delante de algo, de alguien. Las tribus primitivas se postran cuando sale el sol, ¿verdad? Adoran al sol porque no tienen el conocimiento del Dios verdadero, porque hay una necesidad en ellos de adorar a algo o a alguien. Aún aquellos que se llaman ateos, la ciencia es su Dios. Son predicadores de la ciencia, porque en eso creen ellos y en eso dedican su vida. El ser humano es un adorador por naturaleza. Pero cuando nosotros no adoramos al Dios verdadero, al único Dios verdadero, seguramente estamos adorando otra cosa. Estamos adorando una cosa, estamos adorando una actividad, o estamos adorando un conocimiento, una doctrina. Ahora podemos decir nosotros, pues, hay que ir, ¿verdad?, para que la gente no adore esas cosas. Pero el punto, insisto, hermanos, que es el propósito del apóstol Pablo, hablar a la iglesia. Escribió a la iglesia que estaba en Roma. El punto es que en este tiempo, enfocándonos en la iglesia cristiana,
la iglesia cristiana ha hecho, bueno, no quiero utilizar esta frase, la iglesia cristiana, sino muchos creyentes que están en la iglesia cristiana han hecho a un lado al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que nos habla la palabra de Dios. No le dan gloria al Dios verdadero. Cuando la palabra habla de la gloria de Dios, habla de la suma de todos sus maravillosos atributos. ¿De quién es Dios? Yo no puedo decir, perdón la confianza, hermano, que conozco bien a José. Lo conozco, lo he tratado bien, pero no lo conozco íntimamente. No conozco sus atributos como persona. Muchos creyentes, hermanos, no conocen a Dios, al Dios verdadero. Han hecho a un lado el conocimiento verdadero porque es muy duro, muy ríspido. Muchos predicadores lo han confesado por sus propios labios. La gente no quiere escuchar de pecado, no quiere escuchar de condenación. Están hartos de escuchar tanta violencia en el mundo. ¿Cómo vamos a ir a hablarles de pecado, de condenación? Tenemos que hablarles de cosas buenas, de cosas agradables. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que la gente ha hecho a un lado al Dios verdadero de la Biblia. No se fabrican dioses de madera, de cartón o de dibujos, pero sí se fabrican dioses en sus corazones y en sus mentes. Pues esto que dice la palabra de Dios, pues no me agrada, lastima mis oídos, entonces lo voy a quitar y yo voy a hacerme un Dios a mi medida. La palabra de Dios no me habla de un Dios que me va a enriquecer, que me va a prosperidad. Pues como yo necesito uno así, yo me voy a hacer uno así. La palabra de Dios no me habla de un Dios que me garantiza que toda mi vida voy a vivir en sanidad, que no voy a pasar ninguna enfermedad. Y cuando llegue a enfermarme, Dios me va a sanar porque me va a sanar. La Biblia no habla de eso, pero como yo necesito eso, me voy a hacer un Dios así, en mi mente y en mi corazón. Entonces, cuando voy a la iglesia y escucho cantos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, cantos que están compuestos también a manera de que el ser humano necesita escuchar para agradarse en sus emociones, en sus sentimientos. Entonces tenemos congregaciones llenas de personas cantando, levantando sus manos, pero seguramente que no están alabando al Dios verdadero de la Biblia. Ese es el argumento del apóstol Pablo de señalar la culpabilidad. Somos culpables, hermanos, delante de Dios, de todas estas cosas. Si hemos venido al conocimiento de Jesucristo y nos ha hecho salvos, qué gran bendición. Ha abierto nuestros ojos, pero como aquel ciego que decía, veo las personas como árboles que se mueven. Y que Jesús fue otra vez para que tuviera la sanidad completa. No es que Jesús no pudo a la primera, sino que nos ilustra a nosotros que las grandes verdades de Dios no caen de nosotros de un golpe, sino que nos vamos adentrando en ellas poco a poco, y es una gran maravilla, una gran bendición, como dice David. Grandes son, altas, no las puedo comprender. Maravillado estoy. Tenemos una multitud de personas derramando aún lágrimas, con los brazos levantados, creyendo que están adorando a Dios, pero están adorando a un Dios con D minúscula, porque les han enseñado detrás de un púlpito, les han presentado a un Dios del cual la palabra de Dios, la Biblia, no habla. Entonces, qué importante que nosotros conozcamos el Evangelio de Jesucristo. Cuando Moisés subió al monte a estar en la presencia de Dios por las tablas de la ley, que duró 40 días y 40 noches, el pueblo se impacientó. Fíjese, Aarón, a la cabeza del pueblo, sacerdote, el sumo sacerdote, ¿qué fue lo que pasó después cuando miraron que Moisés tardaba? La gente comenzó a presionar a Moisés y decía, haznos un Dios. Moisés ya no va, algo le pasó, haznos un Dios. Juntaron oro, juntaron joyas. Dice que las
las fundieron y salió un becerro de oro. Cuando Moisés bajó, el pueblo estaba desenfrenando, adorando a un becerro de oro, diciendo: este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Es burda la comparación y diríamos, jamás llegaríamos nosotros a eso. Pero en nuestro corazón, hermanos, tenemos nosotros que cerciorarnos que verdaderamente estamos adorando y estamos sirviendo al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. El Evangelio de Jesucristo nos trae a los pies de Jesús en arrepentimiento para obtener la salvación. El Evangelio de Jesucristo nos anuncia las buenas nuevas de salvación. Nos dice esto precisamente, que necesitamos a Dios porque estamos perdidos a causa de nuestros pecados. Qué experiencia tan hermosa, hermanos, tan maravillosa. Después de ser heridos por la palabra de Dios, golpeados, no por Dios, hermanos, entendamos que no es Dios el que nos golpea. Dios simplemente nos ilumina para que nosotros miremos la herida que hay en nosotros, causada por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, que de otra manera no la vamos a mirar. Pero cuando eso sucede, hermanos, que Dios sana esa herida, que Dios perdona nuestros pecados, entramos en una relación hermosa y maravillosa con el único y verdadero Dios. A partir de ahí comienza un proceso en nuestra vida de intimidad con Dios, cada vez comenzamos a conocer más a Dios. Ese es el proceso natural, por decirlo así, de todo creyente. No nos quedamos en ignorancia, no nos quedamos en no conocer, en no saber más. Eso mismo que Dios ha puesto en nosotros nos impulsa a conocer más de Dios. Dice el apóstol Pablo: esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce tanto el querer como el hacer. No somos nosotros por nuestras propias fuerzas, es Dios en su misericordia impulsándonos. Que pasan días que no has estudiado la palabra de Dios y hay algo aquí que no te deja en paz. Miras la Biblia de lejos y dices: tienes que conocerme más. Al escuchar una enseñanza como esta, y que has pasado tiempo, días, que no escudriñas la palabra de Dios, tu corazón se redarguye, pero aceptas dentro de ti: es verdad, me estoy apartando de Dios, tengo que ir en pos de Él, porque hay algo en tu corazón que te impulsa, una motivación correcta a conocer más a aquel Dios que te ha salvado. Comienzas a conocer sus atributos, su santidad, su justicia, su misericordia. Comienzas a conocer que sí, que tenemos un Dios severo, hermanos. No tenemos a un Diosito. Al hablar de la severidad de Dios, hablamos de un gran Dios, al cual la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero sí, hablamos a un Dios que, aún con esa severidad, dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces comenzamos a adquirir ese conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos, y eso nos hace llegar a la congregación con una expectativa, con un hambre, y adorar con todo nuestro corazón y derramarnos en un cántico de agradecimiento y de adoración a Dios. Yo no me molestaría, hermanos, a veces cuidamos mucho el orden, pero yo no me molestaría si brincas, si saltas, si gritas, cuando en tu corazón verdaderamente hay una genuina motivación de que conocemos, como dice el canto, el Dios que adoramos. El Evangelio de Jesucristo es nuestra única esperanza de conocer la salvación y de conocerle a Él.